bienvenida a nuestro espacio de ASPyme. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, y tenemos algo muy interesante. De hecho, dejamos una puerta abierta en el anterior programa cuando hablamos de los autónomos y estuvimos hablando de qué gastos se puede deducir un autónomo. Y bueno, me cogiste el guante y hoy vamos a hablar de eso precisamente. Digo, qué mejor que digo en la próxima sesión, porque no daba tiempo. Recuerdas que fue muy apurada y no nos daba tiempo a todo. Entonces hoy sí, si te parece, pues sí, vamos a ver si hay dudas y consultas y bueno, abriré yo un poco la exposición con los principales gastos y bueno, pues si hay alguna intervención de alguien que nos hace alguna consulta o tú consideras algún tipo de aclaración, pues entramos. Estupendo. En ello, si te parece. Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, pues normalmente casi todos los autónomos distingamos un poco lo que es el autónomo como persona física, empresario individual, que es el autónomo que está dado de alta por su cuenta o dentro de una entidad sin personalidad jurídica, como puede ser una comunidad de bienes, una sociedad civil, y el autónomo que está dentro de una sociedad limitada, porque por las circunstancias recordarás que otro día estábamos comentando que muchos de los administradores de sociedades terminan estando de alta en el régimen especial de autónomos. Entonces hoy vamos a tratar precisamente los autónomos personas físicas, los empresarios individuales o miembros de comunidad de bienes. Entre otros gastos, el principal gasto, que es por todos conocidos, pues es el gasto por todo lo que son las compras que efectúa cualquier autónomo, compras o servicios que recibe cualquier autónomo en propio de su actividad, pues tiene que suministrar de una serie de materias primas o productos elaborados, terminados, o subcontratar una serie de servicios de colaboradores. Entonces todos estos gastos que estén relacionados con la actividad, pues serán un gasto deducible para el autónomo. Voy a hacer hincapié que en general todo lo que vamos a tratar son gastos del autónomo para que estén afectos a su actividad económica, porque un autónomo o persona física pues puede adquirir cosas o tener una serie de gastos que después veremos, pero si no están relacionados con la actividad, obviamente no son gastos deducibles de la actividad, que es lo que siempre se debaten de que es que esto es que lo necesito para mi actividad, pero se dedica o no a la actividad, porque muchas veces hacen consumos de cosas que son para ellos a nivel personal y no para la actividad económica. Otro de los gastos importantes también es el gasto de los sueldos de personal, porque sueldos y salarios, por toda relación que el autónomo pues a veces tiene contratados a trabajadores, pues claro, tiene que satisfacer unas nóminas mensualmente y un coste de seguridad social. Entonces, estos gastos también son gastos deducibles para el autónomo. Aquí se genera la duda, que creo que ya comentamos en su día, cuando es los miembros de una misma unidad familiar, que a lo mejor está trabajando pues la mujer con el marido o viceversa. Bueno, pues en estos casos, si se dan una serie de requisitos, también puede ser el gasto deducible para el autónomo. Muy bien. Si estaban, recordarás, en módulos, en este régimen especial de módulos, pues lo normal es que ya esas retribuciones se consideraban incluidas dentro del módulo, pero cuando están en estimación directa, que era, si recordarás, pues cuando se calculaba en función de los ingresos menos los gastos, pues aquí se cumplen una serie de requisitos, pues que el trabajo sea habitual, que se conviva con el cónyuge, o cuando son hijos menores también, que exista el oportuno contrato laboral, y bueno, creo que hay algún requisito más, no sé si es estar afiliados al régimen, que en este caso pues normalmente están en el régimen especial de autónomos, pues en estos casos ese gasto también es un gasto deducible para el empresario. Luego estarían los relativos a otros gastos en general del personal, como pueden ser pues las indemnizaciones, algunos contratos de seguros que se hacen para el personal y demás, pues esto también es un gasto deducible para el autónomo, hablemos como empresario individual que estábamos hablando. Luego entraríamos en gastos como pueden ser los arrendamientos, los cánones, es habitual que muchos, para ejercer su actividad, si no disponen del local, pues tienen que arrendar un local para ejercer la misma. Indistintamente, a veces es un local comercial, a veces es una vivienda para despachos profesionales, dependiendo una nave industrial. Esto es un gasto que también es deducible para la actividad. Nos encontramos a veces con que algunos lo utilizan indistintamente, la vivienda habitual, como despacho profesional. Exacto. Bueno, después entraremos en ello porque hubo una reforma en el 2017 que ha abierto un poco el margen para que se puedan incluir una serie de gastos que antes no se permitían. Bueno, luego, si quieres, entramos en detalle. Muy bien.
Luego estaríamos hablando también de todo lo que son reparaciones y conservación. Reparaciones nos referimos no a mejoras de establecimientos, porque muchas veces las mejoras son inversiones, sino a reparaciones que se hacen pues de instalaciones, de locales, de equipos, de maquinaria, toda esa serie de reparaciones, mantenimientos y conservación de los mismos, pues también es un gasto deducible para el autónomo. Otra cosa que también hacen bastantes preguntas es el tema de los leasing, pues cuando compran muchas veces o bienes o vehículos por leasing y demás. Bueno, al final con los vehículos hay que tener cuidado porque la ley sí que te dice que excepto determinadas actividades como pueden ser pues los agentes comerciales, los taxistas, los transportistas, las autoescuelas, esto sí que es un gasto necesario obviamente porque lo destinan principalmente a su actividad, ¿no? El resto es algo accesorio y irrelevante, no tiene importancia. Pero el resto de actividades sí que pueden tener problemas, porque uno tiene que acreditar la dedicación a efectos de IVA, la dedicación única y exclusiva al ejercicio de la actividad, y muchas veces en el caso de los vehículos es difícil acreditarlo, porque como uno acredita ante la administración que fuera del horario de trabajo no utiliza ese vehículo. Claro, o sea, no puede utilizarlo fuera del horario del trabajo. Tiene que acreditar si se quiere deducir el IVA, quiero decir el 100%. Entonces, desde el momento en que no puedes acreditarlo al 100%, la administración te permite. Nos hemos ido un poco al IVA, pero porque pienso que era interesante para aclarar este concepto. Pero entonces la administración lo que sí que te permite es que puedas deducirte el 50% del IVA si lo destinas alternativamente para tu uso personal y tu uso profesional. Pero claro, aquí hay un problema, que cuando tú lo estás destinando tanto para uso personal como profesional, después el autónomo este gasto no se lo puede deducir en renta, porque en renta dice que los bienes estén afectos a la actividad y aquí no hay una afectación total, sino una afectación parcial. Y entonces es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, en el caso de los leasing, pues bueno, se tienen que cumplir determinados requisitos y uno de ellos es que el contrato de leasing, cuando sean bienes muebles, sea un mínimo de 2 años y cuando sean bienes inmuebles un mínimo de 10 años, ¿vale? Para poder deducir estos arrendamientos también. Luego, creo que no he comentado todavía, los servicios profesionales. Normalmente, pues casi todos los autónomos tienen en principio pues contratado un servicio de asesoría, porque la mayoría de ellos, pues despachos como el nuestro, pues gestiona la contabilidad, le confecciona los impuestos, las gestiones con la administración. Entonces, pues todos esos servicios que se les prestan a nivel de profesionales, incluso gastos notariales, porque a veces tienen que formalizar algún tipo de escritura o cualquier documento pasarlo por notaría, gastos de registro, gastos y por lo mejor tienen impagados, tienen que presentar algunas demandas, pues tienen gastos de procuradores, de abogados y demás. Entonces toda esa serie de gastos, si están relacionados con la actividad, pues también son gastos deducibles. Toda serie de gastos de servicios externos, que aquí pues podríamos entrar tal vez en los temas de suministros, de luz, de teléfono, de agua, incluso papelería. Toda esta serie de gastos también son gastos deducibles para el autónomo. Quiero hacer hincapié, como te comentaba antes, en el tema de los gastos cuando lo que se está es compartiendo la vivienda. Cuando se está compartiendo la vivienda, hubo una reforma en el 2017 que dijo que se podían deducir en proporción un 30% en función de los metros de utilización de la vivienda. Esto quiere decir que supongamos que una vivienda de 110 metros, si se están utilizando 40 metros, pues estaríamos hablando de un 40% es la utilización que la destinas para tu uso personal, pues sobre esos 40%, el 30% es lo que te deja la administración que apliques como deducción. Entonces estamos hablando del 30% sobre el 40, o sobre 40 metros en este caso, estaríamos hablando de un 12% de tu gasto. Entonces la verdad es que es muy poco, dependiendo quien solo utiliza la vivienda porque tiene el ordenador y bueno, pues va por la noche a trabajar pues una hora, pues sí que es mucho porque realmente la vivienda no está utilizando. Pero el que le destine mucho tiempo a su vivienda para trabajar, pues se queda un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene lo que es el despacho o la consulta en la parte, digamos, en la planta baja y arriba tiene su, digamos, donde vive, donde convive. Entonces, digamos que es la misma casa donde ejerce el trabajo
y su vivienda habitual, entonces se juntan las dos cosas ahí. Claro, yo ahí recomiendo en esos casos, pues si puedes diferenciarlo y poner dos contadores, por ejemplo, pues entonces no hay ningún problema, porque tú pones un contador donde en la planta baja en este caso, que es donde realizas la actividad, y entonces sí que puedes deducirte el 100% de todos los gastos que estén, el contador, separado en los recibos de contribución que estén independientes, con dos referencias catastrales distintas. O sea, si tú puedes separarlo, no hay ningún problema. El problema es cuando no se puede, está todo dentro de un mismo piso y ocupo una habitación, ocupo dos habitaciones, ahí es donde nos encontramos con uno de los principales problemas. Más gastos que puede deducir el autónomo, pues tenemos también los intereses y los gastos financieros, los gastos de descuento de efectos. A veces pues necesitan negociar pues, para anticipar el cobro y tienen que gestionarlo con el banco y entonces ahí se les ocasionan unos gastos. Los gastos por los aplazamientos o fraccionamientos a Hacienda también. A veces el autónomo, pues como ahora precisamente estamos en un periodo de trimestre de presentación de liquidaciones, autoliquidaciones trimestrales y llega un momento que para algunos pues tienen dificultades temporales de tesorería que pues bueno, no le han pagado unos clientes, no tienen suficiente liquidez y no puedo hacer frente, ¿qué hacemos? A veces interesa solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, que el interés es muy bajito, suele ir, depende de los ejercicios, entre un 3,5 y un 5%. Entonces, claro, pues un 3,5 y un 5% sobre 1.000 euros, estamos hablando de 50 euros, que 50 euros anuales, que si lo fraccionas por el tiempo que se te concede el aplazamiento, pues a veces son 10 o 15 euros y tampoco estamos hablando de mucho dinero, y te da un margen de maniobra para, bueno, pues si tenías previsto que eso te lo van a pagar 1 o 2 meses, pues bueno, pues en sí has pagado, es mejor eso que no presentar nada, porque si no presentas nada, os recordaréis que estábamos comentando el otro día, pues que las sanciones, si es en los 3 primeros meses, es un 5% el recargo, si es hasta 6 meses un 10%, un año un 15% y lo que pase del año el 20% más los intereses. Correcto. Eso siempre y cuando no hayas tenido requerimiento previo de la administración, porque si tienes requerimiento previo, pues casi vas a tener un 50% de sanción. Entonces, nosotros recomendamos siempre solicitar aplazamiento, si no se puede, pues dentro del plazo solicitar el aplazamiento y los intereses son los mínimos. Bueno, pues estos intereses, como decía, también son intereses deducibles y luego pues todos los intereses que estén relacionados con los bienes afectos a la actividad económica. Si uno ha tenido que comprar algo, un ordenador, y ha tenido que financiarlo, pues estará pagando unos gastos financieros, pues esos intereses también. Si ha tenido que disponer de una póliza de crédito porque necesitaba puntualmente pues una tesorería para algo, pues bueno, pues esos intereses que va a pagar por la disposición de la parte de la póliza, pues también van a ser gastos deducibles, ¿no? Entonces en sí, vamos a ver, casi todo lo que esté relacionado con la actividad. Claro, es importante recalcar que esté relacionado con la actividad. Sí, porque el problema es ese, que bueno, pues me compro el ordenador para mi hijo y lo pongo en la actividad. Y a la que uno se da cuenta, el autónomo está solo y tiene 3 ordenadores. Y dice, bueno, ¿cuántas manos tiene? Digo, bueno, pues así como eso, nos encontramos con problemas de líneas de teléfono, cuando son un único autónomo, con equipos informáticos, con diversas cosas que no tienen mucho sentido, tienen que estar afectos a la actividad. ¿Vale? Claro, y luego supongo que habrá también elementos que estén un poco cogidos con pinzas, en plan de, a ver, técnicamente esto no está a tu actividad, pero bueno, a lo mejor yendo por este camino podría relacionarse. Ahí va un poco el criterio de la administración también, porque la carga de la prueba a veces se le traslada al contribuyente. El contribuyente es quien tiene que demostrar, es lo que hablábamos como el tema del vehículo. ¿Tú cómo demuestras que fuera del horario de trabajo no utilizas el vehículo? La carga de la prueba te la trasladan a ti. Tú como contribuyente tienes que demostrar que no. En el caso de los vehículos es una excepción, pues diría, bueno, pues la única forma es, ahora no vale la rotulación, porque yo un sábado y un domingo puedo ir con el coche rotulado también y no pasa nada. Ni puedo decir, no, es que tengo otro coche. Sí, pero ¿qué pasa? El coche viejo es el que dices que lo utiliza los fines de semana, pues tampoco me lo veo. Entonces, sí, pues no, es que yo entro en un garaje, se queda fichado y no sale hasta el lunes por la mañana, vale, pues es un medio de prueba, ¿no? Entonces es difícil. Entonces, el resto de bienes, pues es algo parecido, o sea, tienes que poder demostrar para tu actividad. Yo recuerdo a un cliente que se iba a comprar un coche de gama alta y lo que tenía era un comercio al por menor de productos de alimentación y que le servían, le suministraban la mercancía. Entonces, eso no se puede justificar que es necesario para la actividad. Esto es un lujo que te quieres dar que se puede hacer, pero que sepas que no lo afectes a la actividad. Bueno, y más gastos que teníamos, las provisiones. Las provisiones en este caso es para gastos de difícil justificación, porque a veces hay gastos que no se pueden justificar, y la administración también deja aplicar
sobre el rendimiento neto es la diferencia entre los ingresos y los gastos. El autónomo tiene unos ingresos y a su vez pues tiene unos gastos, y la diferencia es por lo que se llama comúnmente el beneficio que tiene, ese beneficio. Bueno, pues sobre ese beneficio la Administración también permite que se aplique una reducción de un 5% como gastos de difícil justificación, con un límite de 2.000 euros actualmente. O sea que si uno pues ha facturado al autónomo 60.000 euros, ha tenido 30.000 de gastos, pues entonces un beneficio de 30.000. Bueno, pues sobre esos 30.000, un 5%, que serían 1.500 euros, los puede deducir como gastos de difícil justificación, para minorar su base imponible a la hora de tributar a Hacienda y tributar pues por menor cuantía. ¿Vale? Muy bien. Y con el tema de los vehículos, por ejemplo, el tema de la gasolina, ¿cómo se podría cuantificar? En el tema de los vehículos estamos en todo igual. O sea, lo mismo que apliques para el vehículo, para la adquisición, debes de aplicar para el resto de servicios asociados al vehículo. Estamos hablando del seguro, estamos hablando de la gasolina. Lógico, sentido común es que si tú lo utilizas entre semana el vehículo para la actividad, pues la gasolina la eches entre semana, de lunes a viernes, si tu horario es de lunes a viernes. Entonces, esto es un poco el sentido común. O sea, es decir, vamos a ver, si yo tengo un coche de gama alta, tengo un comercio al por menor y le echo gasolina los domingos, bueno, pues es que nada de nada, yo no he cumplido ninguna. Ahora, si dices, no, es que yo tengo una actividad, pues por ejemplo, una actividad profesional que me tengo que desplazar porque tengo que ir a distintas ciudades y tengo mis partes de trabajo por mis pedidos o por una serie de servicios que presto y tengo que echar gasolina, pues bueno, otra cosa es que hablaremos del IVA, si es deducible o no es deducible después, y nos encontraremos con el gasto, si es deducible o no es deducible, en función también de si el IVA ha sido deducible o no ha sido deducible. Entonces al final ahí tendremos que conjugar los dos impuestos, ver el IVA y ver a efectos de renta también. Un seguro, dices, bueno, pues el seguro del vehículo, estaríamos en lo mismo. Si el vehículo está destinado para la actividad, pues el seguro sí que sería deducible, pero si no está destinado a la actividad, pues muchas veces aquí es un poco el criterio de la Administración. Pueden ser más o menos benevolentes, decir, bueno, pues vale, pues estos gastos, el sentido común, aunque estrictamente la ley dice que no, pero bueno, entendemos que el uso que le está dando, y por un señor que dice, bueno, es que he estado todos los días, 4 días a la semana fuera de viaje porque he traído y tengo estos pedidos y tengo todo, bueno, pues un poco el sentido común también lo permite. Eso es lo que ha pasado, que te estaba comentando antes de la última reforma, con el tema de las dietas. Las dietas que hasta ahora los autónomos pues no se podían deducir dieta, así como del trabajador sí que se podía aplicar una dieta y unos gastos de desplazamiento, pues de una manera hasta 19 céntimos por kilómetro y 26 euros aproximadamente por día de dieta si era en España, si pernoctaba era el doble, si era fuera de España era 48, creo que era, no parece recordar. Bueno, pues estas dietas antes el autónomo se las podía deducir hasta ese límite por los trabajadores que tenía su cuenta y cargo, pero él no se las podía deducir. Con la última reforma que ha habido, pues ya se le permite al autónomo también que pueda deducirse una dieta, incluso algo que nos ha sorprendido hasta si es en su propia localidad, porque, por ejemplo, con un trabajador no es gasto deducible esa dieta si es en su propia localidad donde tiene el centro de trabajo, porque se entiende que los gastos que se le generan al trabajador para ir a su centro de trabajo es algo que corre por su cuenta, no tiene por qué pagarlo el empresario. Si a ti te contratan en Valencia y aunque tú vivas, no sé, 50 kilómetros de Valencia, pues bueno, tú el contrato tienes en Valencia. Los gastos que te suponga desplazarte hasta Valencia es cosa tuya, no es de nadie. Ahora, si después tú, que tienes tu centro de trabajo en Valencia, te dicen que tienes que ir a Alicante a hacer un trabajo, pues sí, ahí se te generan unos gastos que puedes, o bien la realidad del gasto, o hasta 19 céntimos por kilómetro, siempre y cuando justifique, el trabajador tiene que justificar para después no tener problemas ante el empresario, pues la realidad del desplazamiento, el motivo, o sea, tienes que acreditar que has estado en Alicante, en el ejemplo que hemos puesto, realmente que has hecho kilómetros, que has estado allí, algo que acredite que has estado allí, el motivo por el que has estado, pues era porque tenía pues que conseguir un pedido, que aquí tengo pues una nota de encargo, tengo algo, y luego los gastos de restauración, pues también lo que hablábamos hasta el límite de los 26, que hay que justificarlo. En el caso del autónomo, una de las principales diferencias es que sí que tiene que el autónomo acreditar el pago
por medios telemáticos, o sea, o bien con tarjeta de crédito o algo para que no sea tu ticket que me lo das y lo contabilizo yo como gasto mío. No, ese ticket de esa comida lo he pagado yo con mi tarjeta y entonces yo me lo deduzco como autónomo porque el pago se acredita que lo he hecho yo. O sea, que no valdría efectivo, tendría que ser con tarjeta en este caso. Y luego debe cumplir el resto de requisitos. El resto de requisitos, pues como que tiene que haber una factura que justifique eso. O sea, muchas veces los tickets no son deducibles si no cumplen determinados requisitos. Entonces también hay que tener cuidado que se cumpla tanto con la ley de IRPF como con la ley del IVA, para que cumpla, sobre todo los requisitos de facturación están más vinculados al IVA, que cumpla todos los requisitos de facturación para que sea deducible. Claro, y entiendo que ese tipo de la factura, si vas a un restaurante, tendría que estar dentro de la jornada o del horario laboral. Es decir, si por ejemplo... El sábado y el domingo tampoco tiene. Voy a la playa el domingo y me pago con la vista. Claro. Y pongo, no, obviamente. Bueno, siempre se puede decir que tiene una reunión con un cliente un sábado que ha venido de fuera y... Al final yo que digo, a mis clientes les digo a veces, luego lo defenderás tú. Yo te digo lo que dice la ley. Ahora, otra cosa es lo que si dices, no es que yo lo necesito. Pues bueno, pues si has quedado con un cliente que venía de fuera y os habéis reunido el domingo, pues a lo mejor puedes acreditar que realmente... Tampoco pensemos que nos entra en detalles tan pequeños. O sea, normalmente cuando hay una comprobación pues se piden facturas, se piden libros y se entra en conjunto en todo, no por una única. Ahora, si uno está pues 25 fines de semana al año pagando con tarjeta todos los domingos, pues bueno, habrá que justificarlo. Por una, pues excepcionalmente tampoco es tan grave, ¿no?, el problema. Muy bien, bueno, está bien aclararlo porque de un tiempo a esta parte me parece a mí que el autónomo, todo lo que entraba en su mano lo intentaba desabar absolutamente todo, tuviera o no tuviera que ver con la actividad. Digo, si cuela. Y luego daba pérdidas, que es lo que a mí me sorprende. Algunos que dicen, no, ¿dónde estas facturas? Y yo digo, pues si das pérdidas, ¿de dónde estás pagando todo esto? Es que no tiene sentido. Y es que es verdad, o sea, era decir, pues no, los tickets es famoso, yo tampoco lo he vivido, pero es famoso el decir, no, cuando hay un autónomo enseguida los tickets me los llevo yo para sí. Si no vas a poder justificar que lo has pagado tú, no vas a poder justificar la realidad que esto era necesario para tu actividad. Entonces, bueno, pues si se hace en exceso y tiene una comprobación, pues puede tener problemas. ¿Y hay alguna fórmula mágica o algún equilibrio para asegurarte, digamos, dentro de la actividad de autónomo, que no entres en pérdidas o no tengas que pagar o te salga a devolver o te quedes como estás? O sea, ¿cuál sería el equilibrio perfecto para controlar eso? O sea, yo lo que digo, si un autónomo funciona, pues le funciona, y si no funciona, que cierre. O sea, yo siempre digo que mayores ventajas que estamos teniendo ahora, vivimos en un mundo con mucho victimismo. O sea, todo el mundo se queja y espera pues que todos le ayuden, que... Yo digo, no favoritismo por ninguna de las partes. Yo no soy ni prosistema ni antisistema. Yo lo que digo es que hay un sistema que es el que está establecido y tenemos que funcionar sobre ese sistema, que hay unas leyes y las tenemos que respetar. Entonces, si ese sistema actualmente nos está permitiendo que uno, cuando quiere iniciar una actividad, la puede iniciar pagando 60 euros al mes de autónomo, que es poquísimo, si uno no es capaz después de un año de sacar adelante su proyecto, pues puede ser por varias cosas, o porque no hay mercado para lo que él quiere, o porque realmente no lo está pivotando, no está viendo su modelo de negocio y viendo por dónde está fallando, qué es lo que no está funcionando. Pero si todo funciona, pues bueno, cada vez tiene que ir mejorando y tiene que ir ganando más. Entonces el equilibrio es que uno tiene que hacer que su negocio funcione, y si no puede, pues pedir consejo, pedir asesoramiento, consultoría, mentoring, ver qué está haciendo la competencia para ver qué es lo que él no está haciendo bien, informarse y formarse al mismo tiempo. Y con todo eso, pues bueno, equilibrio no hay. Yo siempre digo, pues nosotros, recuerdo el otro día que había un cliente pues que le daba un beneficio de un autónomo, pues este año, pues más de 100.000 euros de beneficio. Claro, le va a pagar, no recuerdo si eran cerca de 40.000 euros de impuestos. Pero bendita la de pagar esas cantidades, ¿no? Que es lo que digo yo. Entonces, el equilibrio no es, porque si al final uno no declara, pues aquí está la pillería, porque en España sabes que es un país de mucha pillería. Mucha pillería, y digo, y si esto no lo declaro, pero si es que va en contra tuya, no lo declaras, y después, ¿cómo lo afloras? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué puedes? No puedes. Después no te puedes comprar el piso o el coche o lo otro porque no tienes dinero para comprarlo. Porque tienes, pero no tienes oficialmente. ¿Qué has hecho? Tienes dinero B, dinero negro, ¿y qué vas a hacer con él? Te vas a tomar una cervecita, podrás ir el sábado a cenar con los amigos, pero tampoco puedes emitir mucho. Y eso te limita, porque luego al final
terminas que cuando quieres hacer alguna inversión, quieres hacer alguna compra importante, pues tienes que tirar de un crédito bancario, con los consiguientes gastos, comisión de apertura, todo lo que conlleva. Entonces, muchas veces, yo mi recomendación es que equilibrio no, o sea, tú intenta ganar el máximo y si después pagas mucho, ya plantearemos el hacer una sociedad, que a lo mejor con la sociedad pues la tributación, pues dependiendo, hay sociedades de nueva creación que durante los 2 primeros ejercicios que den beneficios tan solo pagan un 15% y después pagan un 25%, entonces claro, hay actividades que sí se puede, no como comentamos el otro día, el tema de los deportistas de alto nivel y el crear sociedades, pero que en algunas actividades, que en la mayoría de ellas, pues cuando los beneficios llegan a un umbral en el que ya la tributación como persona física es mayor a la tributación como sociedad, pues es interesante el plantearse constituir una sociedad, primero por responsabilidades, porque a su vez limitas tu responsabilidad hasta el capital que has aportado en la sociedad y no va a ser más. Si constituyes una sociedad con 3.000 euros, tu responsabilidad se limita a esto. Y luego, que en caso de que un cliente no te pague, ten en cuenta que como autónomo, si un cliente no te paga y es una cantidad importante, al final respondes con todos tus bienes, presentes y futuros. En cambio, con una sociedad siempre tienes la opción de presentar un concurso de acreedores, llegar a acuerdos de negociación, ver cómo y salvar tu patrimonio. Entonces, esto es como todo. El autónomo tiene un umbral que eso hay que medirlo persona por persona, o sea, caso por caso. No se puede generalizar dónde es el cuánto es, no. Esto no es a la carta, esto va a depender un poco del autónomo y va a depender de sus movimientos, de su facturación, de sus ingresos, de sus gastos, y hay que analizar caso por caso. Ahí está el servicio muchas veces que prestamos nosotros los despachos, es estudiar caso por caso. Yo veo algunos despachos que lo verás por internet, a veces buscas, y despachos que cobran pues verdaderas ridiculeces y dices, es imposible que puedan prestar asesoramiento. O sea, esto lo único que se limitan es hacer un impuestos y ya está. Muchas veces prestarle la atención que necesita el cliente para crecer, porque a veces al cliente le dices, sí, pero yo creo que aquí deberíamos hacer esto, y si quieres pues vamos a trabajar, vamos a hacer un estudio. Esto a lo mejor te va a costar nada, es algo insignificante en comparación con el beneficio que te puede aportar después. Porque claro, si el que no sabe, como el que no ve, si yo no sé, pero tiene que abrirle los ojos a alguien y decirle, esto es lo que podríamos hacer. Yo creo que en tu situación se podría hacer esto. Muchas veces también te digo que la culpa es del autónomo que no consulta con los profesionales, Es muy autómata, él va y luego cuando tiene un problema que no tiene solución, entonces viene, ¿qué podemos hacer? Digo, ¿ahora qué podemos hacer? Cuando has ligado a toda tu familia y habéis firmado, tu padre, tus hermanos, en el banco, en el otro banco, tenéis estas deudas, no te han pagado estos clientes y ahora al final te van a embargar. O sea, ¿ahora qué podemos hacer? Es que si eso lo hubieses dicho en su momento, pues a lo mejor lo que decíamos, hubiésemos estudiado la figura de constituir una sociedad, hubiésemos visto a ver cómo lo podíamos hacer y haber analizado el problema desde sus inicios, no tarde, porque llega un momento que vienen graves en la UCI, ya vienen a ir a la UCI. No da para más. Bueno, pero al final lo sacáis adelante, lo intentáis sacar adelante, que es lo más importante. Aquí sale todo el mundo adelante. Se le da un tirón de orejas para que escarmiente y luego ya... mucho a veces, pero no hacen caso. Hasta que no le ven las orejas al lobo, como que dice, no hacen caso. Pero sí, la labor, que es lo que se está perdiendo con todos los low cost en todas las áreas, lo que se está perdiendo es, en este caso, por ejemplo, es ese servicio de asesoramiento, ese servicio de consultoría, ese servicio de mentoring, ese servicio en que te acompañen de la mano cuando tienes dudas antes de tener los problemas. O sea, los problemas se solucionan evitándolos, no después. Claro. Si tú tomas medidas y tú cuando vas a firmar me preguntas y digo, no, firma tu padre, no, porque tu padre tiene estos bienes, y al final, si tienes problemas y tal como estás planteando, puede responder él. Ahí es cuando soluciona, no cuando después, cuando has firmado, ya llevas 8 cuotas sin pagar y entonces vienen a embargarte y si no haces frente van a embargarle a tu padre, entonces ya estamos en la UCI. Entonces hay que intentar solucionarlo antes. Claro. Pero para eso debe haber comunicación. Si no hay comunicación con el asesor, pues al final a veces decimos adivinos no somos. O sea, tú estás en tu casa con tus problemas y nosotros aquí, es que no me habéis dicho qué te vamos a decir si no sabemos los problemas que tienes. Claro. Adivinos no somos, ¿no? Bueno, pues yo creo que simplemente ya no nos queda para poner la guinda el recordar dónde podemos localizaros. Bueno, sí, hombre, pues nosotros lo mejor es en asepime.com y si entráis pues veréis los distintos despachos, porque aquí en Valencia en concreto estamos en 3 despachos
Y luego, pues actualmente ya tenemos acuerdos de colaboración en toda España con más de 20 despachos, porque Caray, hay muchos muy clientes bien. que contactan con nosotros que a veces dicen, no, pues que quisiera, soy de Madrid, quisiera pues un despacho, aunque te digo que el 90 o 95% de las cosas hoy en día se pueden hacer a través de Internet, pero bueno, siempre hay quien queda todavía que quiere presencia física, pues también podemos ofrecer esa servicio. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos.